la parte práctica del libro de Romanos, que comienza en el capítulo 12. La parte práctica es la parte en la cual nosotros debemos responder. Debemos responder ¿a qué? A todo lo que Dios ha hecho, a todo lo que Dios nos ha mostrado en su palabra, de cómo nos ha justificado, perdonado, limpiado y todo el precio que Él pagó. Una de las cosas que tenemos que recordar a cada instante, a cada segundo, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos adorando, cuando estamos orando, cuando estamos en la calle, cuando estamos frente al mundo, debemos recordar el dolor de la cruz, el precio de la cruz, el precio que Cristo Jesús pagó por nuestra libertad, el precio que Cristo Jesús pagó por perdonarnos, que nuestro perdón no es gratuito para Dios, es gratuito para nosotros, pero a Él le costó la vida, le costó la sangre, le costó dolor. Entonces debemos considerar todo lo que el Señor ha hecho en su obra en la cruz del Calvario, todo lo que ha sucedido, todo lo que Él vivió, todo lo que Él sufrió, y eso lo debemos tener cada día en nuestras mentes. Es tan importante que el Señor Jesús instituyó el memorial de la Santa Cena para que no olvidáramos nunca la cruz, para que no olvidáramos nunca su dolor, su sangre. Ese es el fundamento de todo lo que nosotros somos. Tanto el fundamento de nuestra fe como el fundamento de nuestra esperanza, y debe ser el fundamento de nuestra conducta y el fundamento de nuestras decisiones, de las decisiones que tomamos. Si mañana me levanto y estoy cansada, tengo sueño, no quiero orar, no quiero ayunar, no quiero buscar a Dios, simplemente con recordar la sangre, la cruz, el dolor, la angustia del Getsemaní, los azotes, los clavos, las heridas, que fue escupido, que fue burlado, que fue difamado, que fue desnudado, que fue execrado públicamente. Si yo me recuerdo de eso a cada instante, yo voy a tomar las decisiones correctas, yo voy a vivir la vida correcta, yo voy a responderle a Dios de la manera correcta. Entonces comenzamos las aplicaciones prácticas, como está ahí, aplicaciones prácticas para aquellos que fueron justificados por la fe. Y son los últimos capítulos de la carta a los Romanos, desde el capítulo 12 al capítulo 15. Vamos a comenzar leyendo los primeros 5 versículos del capítulo 12. Dice, así que, o sea que lo que viene a continuación es una consecuencia lógica, escuche bien, una consecuencia lógica de lo que se espera de cada uno de nosotros que ha recibido todas las bendiciones que el apóstol Pablo ha descrito y ha explicado minuciosamente en los capítulos 1 al 11. Entonces dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Leí hasta el 2. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Gloria a Dios. Entonces, les decía, aquí viene la parte práctica. Y la parte práctica se puede resumir en una sola palabra, que es adoración. Una palabra que es adoración. El propósito de todo lo que Dios ha hecho es para su gloria. Nosotros hemos sido llamados esencialmente a la adoración, entendiendo por adoración no el segmento de alabanzas y adoraciones que se desarrolla en un servicio, en un culto dominical o de mitad de semana. No entendiendo la adoración. Esa es una expresión de adoración, esa es una forma de adoración. Cuando hablamos de adoración, hablamos de la vida entera, de la manera como yo vivo.
Y el apóstol Pablo va a abarcar las áreas principales de la vida del ser humano. Abarca la relación primero con nosotros mismos, o sea, la manera como nos vemos a nosotros mismos, la manera como nos relacionamos en la iglesia con nuestros hermanos, con el pueblo de Dios. Recuerden el concepto de pueblo de Dios. Y la manera como nos relacionamos afuera. Esa es la vida entera. La vida entera transcurre cuando estoy a solas conmigo y con Dios, cuando estoy en medio de ustedes, ¿cierto? Cuando estoy con ustedes y cuando estoy afuera, cuando estoy en el mundo, cuando estoy, por así decirlo, relacionándome con personas que no saben quién soy yo ni conocen mi fe. Pero igual tengo una responsabilidad porque la Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Todo esto es adoración. Adoración es cómo me comporto yo. Cómo me comporto yo a solas, acompañada, en compañía de los hermanos, en compañía de los incrédulos. Cómo me comporto yo. Eso se llama adoración. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. O sea, nuestros cuerpos en acción deben ser un sacrificio vivo para Dios. Nuestros cuerpos en acción, desde que me levanto hasta que me acuesto, debo ser un adorador. Debo ser un adorador. Desde que me levanto hasta que me duermo, debo ser un adorador en cualquier área de mi vida, en cualquier área donde esté. Pero ¿cómo ser un adorador? Se trata de aprender algunas rutinas místicas. Se trata de aprender un hablado cristiano o una forma de hablar evangélica. Se trata de caminar con una Biblia o de adquirir cierto tipo de comportamiento. Se trata de entrar como en un patrón de conducta que se aprende porque empezamos a relacionarnos todos en una iglesia y aprendemos a hablar de una manera y a actuar de una manera. Pero luego cuando estamos en la calle somos de otra manera porque tratamos como que siempre de adecuarnos al contexto. ¿Qué es adoración realmente? Y la Biblia nos dice, aquí el apóstol Pablo nos dice que la adoración del creyente comienza cuando el creyente es transformado. ¿Y cómo se da esa transformación? Aquí lo dice claramente. Primero, la adoración es una orden. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias. Pues no, una orden no, es como una consecuencia lógica. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Todo lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús y todo lo que Dios nos entregó a través de Cristo Jesús y a través de su muerte y de su pasión. Esas son las misericordias de Dios. Todo lo que hemos recibido de Dios es misericordia. Recuerden la palabra misericordia. Estábamos en miseria y el corazón de Dios se dolió por nuestra miseria y nos socorrió, pero con un alto costo, el costo del sufrimiento y la muerte de su Hijo Jesucristo. Entonces, por todas esas misericordias, nuestra vida, que presentemos nuestros cuerpos, ¿cómo se manifiesta la vida del ser humano en la tierra? A través del cuerpo. A través del cuerpo. El cuerpo es la manera como yo me expreso. El cuerpo es la manera como yo me relaciono. Entonces, a través de mi cuerpo, dice que presente un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que el culto, la adoración, no tiene nada de locura, no tiene nada de misticismo. El verdadero culto no es dar vueltas como un trompo. Repito, si usted da vueltas como un trompo, cuando desciende el Espíritu Santo, cuando se mueve el Espíritu Santo, eso no importa. Pero eso no garantiza que usted esté adorando a Dios. La adoración es racional. Vuestro culto es racional. Es decir, es una respuesta lógica y coherente. Es una respuesta que tiene que ver con el carácter, con la persona de Jesús y con la obra de Jesús. Una respuesta coherente. Entonces, esta respuesta coherente se da primeramente cuando hay una transformación. No es algo que yo pueda aprender. Lo primero que tengo que hacer es someterme a una transformación. ¿Cómo se da esa transformación? No se conformen a este siglo.
El problema de yo pienso, a mí me parece, es que esto es así, esto es asado, es conformarnos a este siglo. Todos tenemos una forma de pensar y todos tenemos una cultura que adquirimos, ¿cierto? Aún adquirimos una forma de vivir, dice la Biblia, de nuestros padres, nuestro entorno, todo nos marca. Pero podemos conformarnos con ser así, podemos conformarnos con que simplemente fuimos salvos, fuimos perdonados y no pasar al paso de ser verdaderos adoradores. Aquí dice, no te conformes con ser como tú eres. No te conformes con ser, o sea, aquí no se trata de deja el pecado, deja la maldad, se trata de no estar conforme. El verdadero cristiano no está conforme con su vida, quiere ser mejor persona. Hay algo dentro de él que lo impulsa a la santidad, a la pureza, a la integridad. Hay algo dentro de él y ese algo no es un algo místico. Ese algo es el Espíritu de Dios que está dentro de él y que se activa a través de la palabra de Dios. Mire, cuando la Biblia comienza hablando en el Génesis, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Todo lo que no tiene a Dios está desordenado y está vacío. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre el abismo. El Espíritu de Dios se movía. Pero por mucho que el Espíritu de Dios se movía, no hubo ningún cambio hasta que Dios habló. ¿Sí entienden? Sí. Usted puede estar llena del Espíritu de Dios, que yo rebozo del Espíritu Santo, yo sudo y se salen las gotas del Espíritu Santo. Pero si usted no lee la palabra de Dios, no hay nada. No hay nada. El Espíritu de Dios es una persona y las personas actúan hablando. Es decir, ¿cómo hizo Dios? ¿Cómo hizo Dios con el desorden y el vacío? Dijo Dios, Dios habló y el Espíritu procede a operar el orden, la luz, el sentido, el propósito en todas las cosas. Pero el Espíritu obedece a la palabra de Dios. Ojo con lo que estoy diciendo. Si la persona no tiene el Espíritu Santo y se llena del conocimiento de la palabra de Dios, sin estar llena del Espíritu Santo, se convierte en un juez, en un crítico, en una persona que condena, en una persona que cuestiona, en una persona que lo único que sabe hacer con la palabra es discutir, pero es arrogante, altivo, prepotente, carnal, lujurioso, avaro. No ha pasado nada, no se ha transformado porque no tiene el Espíritu. Entonces, nosotros necesitamos tener el Espíritu de Dios moviéndose dentro de nosotros y eso nos lo da el Señor gratuitamente por haber creído en Jesucristo. Pero necesitamos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que opera el cambio y la que direcciona a que el Espíritu Santo obre en mí la transformación. Entonces dice aquí, no se conformen a este siglo, no vivas conforme con lo que tú eres. Mire, todo conformismo con que yo soy así y así me hicieron y yo pienso y yo creo y no sé qué, todo eso es arrogancia y todo eso estanca la vida espiritual. No se conformen a este siglo, sino transfórmense. Transfórmense, esa es la palabra clave. Antes de yo ser un verdadero adorador, tengo que ser transformado. Transformado. La palabra clave desde el principio de mi experiencia espiritual es transformación. Transformación. Ahora, esa transformación no es externa. Esa transformación es interna. Interna del corazón. ¿Y qué es lo primero que tiene que ser transformado? ¿Qué es lo primero? Bueno, antes de ir en el orden de qué es lo que se transforma, vamos primero por el cómo se transforma. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, la renovación de tu mente, de tu manera de pensar. Por eso la palabra clave no es yo pienso. La palabra clave es la Biblia dice. Dios dice en su palabra. Si yo sigo siendo de las que yo pienso, yo creo, a mí me parece, estoy resistiéndome a la voz de Dios. La palabra de Dios dice, si la oscuridad no obedece una voz, que es la voz divina, que dice, hágase la luz, la oscuridad sigue siendo oscuridad. Pero ¿qué es lo que cambia la oscuridad?
la voz de algo diferente a la oscuridad. La vida de toda persona que no conoce la palabra de Dios es oscuridad y es vacío. Yo tengo que oír palabra de Dios. ¿Recuerdan cómo es que se llama? El valle de los huesos secos. Profetiza a los huesos secos y di a los huesos secos, oíd palabra de Dios. Huesos secos, oíd palabra de Dios. Yo necesito oír la palabra de Dios. Yo no necesito andar divagando en mis pensamientos. ¿Recuerdan las quejas del Señor? Pueblo rebelde es este que divaga en sus pensamientos. La clave está en tu mente. Si tu mente no es renovada, si tu mente divaga, y estamos en el siglo de la divagación, ¿cierto? Agarro mi celular, subo, bajo, divago. De todas las redes sociales que han inventado, la peor de todas hasta este momento que yo conozca, porque yo sé que allá me mandan TikTok, me mandan el Thread, no tengo ni idea qué es eso, ni con qué se cocina, ni me interesa. Ya llegué a la peor de las redes sociales que hay, que es el Instagram. Está diseñado para que tu mente no tenga la capacidad de procesamiento lógico. Está diseñado para que tu mente no pueda concentrarse en ningún punto. Está diseñado para que tu mente pierda disciplina y divague y no seas nada. No te conviertas en nada, no recibas nada. Entonces, ojo, transfórmese por medio de la renovación del entendimiento. El entendimiento no se renueva a sí mismo con sus propios pensamientos. Tus propios pensamientos deben ser eclipsados por los pensamientos de Dios. Lo dice el profeta Isaías acerca de Dios. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. ¿Qué tan alto? Dice, como está de alto el cielo de la tierra, así de altos son mis pensamientos con respecto a tus pensamientos. De tal manera que en mis pensamientos no va a haber nunca renovación. La renovación se da a través de la palabra de Dios. Entonces, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios tampoco es la voluntad mía. Estamos tan llenos, esto es tan complicado, hermano. Estamos llenos de un cristianismo antropocéntrico humanista. En ese cristianismo antropocéntrico humanista se cree que Dios viene a tu vida para hacer realidad tus sueños. Claro, cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios tenemos sueños, anhelos, cosas en nuestros corazones, pero se nos olvida que somos pecadores y que esos sueños y esos anhelos vienen de un ego herido. Vienen de un vacío afectivo, vienen de frustraciones, vienen de traumas. O sea, somos personas que vienen enfermas a los pies del Señor Jesucristo, necesitadas de afecto porque quizás no lo recibimos, necesitadas de reconocimiento porque quizás nunca lo recibimos. Somos personas hambrientas, sedientas, somos personas llenas de codicias, de avaricias. Si el apóstol Pablo, que pudo dar su vida a Cristo, descubre que él es codicioso, ¿qué se puede dejar para nosotros que no hemos dejado nada por el Señor Jesucristo? Al contrario, a través del Señor Jesucristo hemos recibido miles de bendiciones. A mí, pues, lo único que recuerdo haber perdido es mis amigos y mi familia, pero no recuerdo que haya sido una pérdida porque yo recibí unos amigos mejores y una familia mejor. Pero no recuerdo como que haya perdido algo de valor, algo que me duela, algo que yo extrañe, ay, que ya no lo tengo. O sea, para mí, haber conocido al Señor Jesucristo resultó en bendición y en ganancia. No sé cuál sea la experiencia de las demás personas, pero el apóstol Pablo dice que todo lo que él tenía ahora y que en ese momento lo apreciaba, ahora lo considera como estiércol, como basura. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestra mente tiene que ser
renovada. Cuando tu mente es renovada, entonces tú eres transformado. No hay otro método. No hay otro método. Mente renovada, vida transformada. La vida transformada es la vida que adora. La vida que no está transformada no sabe adorar. Sabe cantar alabanzas, sabe llegar a la iglesia, sabe poner cara de místico, pero no es una vida transformada. Lo primero en la adoración es ser transformado, y la única forma de ser transformado es que tu mente sea renovada. Y lo único que renueva tu mente es la palabra de Dios. No creo en ninguna transformación que no sea obrada por la palabra de Dios. Toda transformación tiene que ser obrada por la palabra de Dios. Si tú dices que has cambiado solamente porque oras, ayunas y asistes a la Biblia, asistes a la iglesia, eso es imposible. Lo que transforma es la palabra de Dios. Bueno, y de esa transformación que tiene que ver con descubrir cuál es la voluntad de Dios. Recuerden lo que es voluntad. Voluntad es lo que yo quiero hacer y lo que yo resuelvo hacer. Eso es voluntad. La voluntad es la fuerza de lo que quiero, de lo que deseo, de lo que decido. Eso es voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no así es la voluntad mía. Así que para yo transformarme, tengo que renovar mi mente, y para renovar mi mente tengo que aceptar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que no es igual a la mía. No es igual a la mía. Comienza todo un cambio de un descubrimiento tras descubrimiento, descubriendo a Dios y descubriéndome a mí misma frente a la presencia de Dios, porque lo más importante que hay que cambiar en este proceso de transformación es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Eso es lo que nos limita. Mire lo que dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Renovación del entendimiento. Ahora, el entendimiento es la manera como yo percibo las cosas. La primera cosa que tengo que arreglar es cómo me percibo a mí mismo. Si el gato se cree perro, va a ladrar. Y si el perro se cree gato, va a maullar. ¿Cierto? Eso es algo elemental. Usted va a actuar en esta vida conforme a lo que usted cree que es. Hay gente que se convierte, y yo no sé por qué quieren convertir a los demás. Eso es una mala señal. Cuando la gente se convierte ella. O sea, la conversión es personal. Entonces, lo primero que debe cambiar, la primera renovación, es el concepto de quién soy yo. Eso es íntimo, personal, quién soy yo. Cuando yo llego a los pies de Cristo, repito, puedo ser una persona frustrada, fracasada, con vacíos afectivos, con necesidades de reconocimiento no resueltas, con frustraciones, con amargura, con rabia. O sea, yo puedo llegar a los pies de Cristo con una autoestima deteriorada, rota, puede ser muy arriba, puede ser muy abajo, o sea, una autoestima irracional, porque aquí nos están diciendo que cada uno de nosotros no debe tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, pero ese concepto de sí mismo debe ser con cordura y debe ser coherente con lo que Dios nos dice. O sea, que tenemos que desarrollar un nuevo concepto de nosotros mismos basado en la fe. Basado en la fe, no en lo que yo veo. Escuchen, fe casi siempre es lo contrario de lo que se ve. Es más, fe es la certeza de lo que no se ve.
¿Sí? Entonces, ¿cómo me veo yo? ¿Cómo me veo yo en mi carne? Me veo vieja, débil, pobre, fracasada, abandonada, sola, herida, o de pronto me veo muy competente, muy yo todo lo puedo. Ustedes, ese tipo de mujeres, bueno, como yo soy mujer, estoy hablando en términos de mujer, ¿cierto? Pero obvio que me refiero a la raza humana como tal, hombres y mujeres. O de pronto, si he sido una persona exitosa, me siento la berraca, me siento la que puedo con todo el mundo, me siento la que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. O sea, ¿cuál es el concepto que yo traigo de mí misma? Y eso es lo primero que hay que cambiar para que yo sea un verdadero adorador. Y ese concepto tiene que ser coherente con la fe, no coherente con lo que me dicen las demás personas, ni con lo que me digo yo allí mismo. ¿Cómo se conforma el concepto que tenemos de nosotros mismos? En la niñez, nuestros padres nos dicen a veces cosas buenas, a veces nos dicen cosas malas. Yo creo que los padres, en su mayoría, no sé por qué, yo creo que los padres en su mayoría son más competentes para decirle al niño todo lo malo que es, más que todo lo bueno que es. O sea, la mayoría de los padres se refieren al niño como cuando el niño hace algo malo: o tú eres un inútil, o tú eres un vago, o tú eres un flojo, o tú eres un fresco, o tú eres un holgazán, o tú eres un sinvergüenza, o no sirves para nada, o siempre te equivocas, o cosas así que nos van formando el concepto que tenemos de nosotros mismos. Es mucho más fácil encontrar casos así que encontrar padres o madres que le digan al niño: tú eres valiente, tú eres fuerte, tú eres competente. En estos días la psicología se ha desarrollado más y se está trabajando más en la autoestima de los niños y en la formación de padres competentes para criar a sus hijos. Y ahora hay escuelas de padres, escuelas de madres, escuelas de eso, y la cosa, digamos que como que ha mejorado, y la psicología que tanto satanizan, porque la psicología la satanizan, se ha convertido en una herramienta para gestionar mejor todas aquellas cosas que en generaciones pasadas estábamos haciendo mal, por la ignorancia. Cuando una mamá le dice a un pelado: tú eres un flojo, un sinvergüenza, un patán, no está tratando de destruir su vida, está tratando de corregirlo, solo que esa corrección es tan destructiva que empeora el asunto y ella no lo sabe. La psicología vino a traernos luz a todas esas cosas, pero hay algo más grande que la psicología y es la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios yo encuentro todas las palabras que pueden alimentar mi autoestima de una manera sana y saludable. Si yo comienzo a tener un concepto de mí misma basada en la fe, entonces yo tengo que creer, número uno, que soy escogida por Dios, que estoy predestinada para ser santa y sin mancha, que Dios en amor me escogió para ser adoptada como hijo suyo, que Jesucristo me ha dicho: no te dejaré, no te desampararé, que soy miembro de la familia de Dios, que soy real sacerdocio, que soy una nación santa, que soy un pueblo, parte de un pueblo que Dios adquirió y que tiene propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó al reino de su luz admirable. O sea, cuando yo comienzo a gestar, a formar mi nuevo concepto, mi nueva identidad basada en la medida de la fe, porque la fe tiene una medida, es decir, todo eso me lo dice Dios a mí, ¿quién soy yo? Y si yo comienzo a reestructurar ese concepto que tengo de que no sirvo para nada, que soy una tonta, que todo el mundo abusa de mí, que yo soy esto, o sea, que me he acostumbrado al maltrato, me he acostumbrado al abuso, me he acostumbrado a la indiferencia, me he acostumbrado al pecado, es decir, es que soy pecadora, es que yo no soporto la tentación y siempre caigo, o me he acostumbrado a todo eso.
estoy en el concepto equivocado porque eso no es lo que la Biblia dice de lo que soy ahora en Cristo Jesús. Entonces es cuestión de que la renovación de mi entendimiento tiene que comenzar primero por lo que yo entiendo acerca de lo que yo soy. Si no comienzo por ahí, no voy para ningún lado. No voy para ningún lado. Voy a fracasar. Si yo comienzo examinando al pastor, examinando a los hermanos para ver si son o no son puros, yo voy a perder el año, porque se trata de renovar el entendimiento que tengo. Y el primer entendimiento, el más urgente, es qué entiendo yo, por quién soy yo y para qué estoy yo aquí en esta tierra. Eso es lo primero, eso es lo fundamental, esa es la principal pregunta que hay que corregir, porque las respuestas que el mundo me dio y que me doy yo misma y que me da el diablo en mi corazón son respuestas equivocadas. Las respuestas verdaderas las tiene Jesucristo. Soy una nueva criatura. Solamente esa frase implica que todas las cosas viejas pasaron. Entonces, si yo comienzo a formar una autoestima o un conocimiento de mí misma basado en eso, a mí no me va a hacer daño cuando alguna persona de mi familia o de mi casa me restriega el pasado. Porque es que cuando uno se convierte, todo el mundo sale a recordarle lo que era antes de convertido, ¿cierto? Mientras tú no estás convertido, tú puedes seguir haciendo todas las maldades y no pasa nada. Pero cuando ya tú dejas de hacerla y te conviertes en otra persona, la otra persona es como si te reclamaran que volvieras a hacer o que vivieras conforme a esa identidad. Hombre, si tú lo que eras es un borracho, tú lo que eras un ladrón, tú lo que eras un flojo, tú lo que eras es un drogadicto, tú eras una prostituta, tú eras una no sé qué. Cuando yo tengo un nuevo concepto de mí misma y ese concepto está basado en lo que dice la Escritura, aquello no me puede pasar. La fe comienza por ahí. Entonces, que yo tengo fe en Jesucristo. Sí, tenemos fe en Jesucristo. Pero, ¿qué dice Jesucristo de lo que tú eres cuando crees en Él? O sea, la Biblia dice que cuando tú has creído en el Señor Jesucristo, hay una transformación en el centro íntimo de tu ser, de tu identidad, porque el Espíritu de Dios te ha sellado y hay una nueva criatura que se está formando en el tiempo, pero que ya está formada en la eternidad, que existe delante de Dios. Una criatura que es justa, que es santa, que es perfecta, que es amorosa. Es como un yo superior. Miren, en psicología hay una cantidad de cosas que conectan tanto a veces con algunos conceptos bíblicos, porque el mismo Freud habla de un yo superior. O sea, ¿qué es el yo superior? Es un estado de madurez, de crecimiento, en el que tú puedes perdonar, en el que puedes resolver los problemas, en los que puedes gestionar la culpa, en los que puedes salir adelante en la vida, sacudirte la depresión, en los que puedes pasar por alto las ofensas de los demás, en los que puedes extender tu mano y ayudar a los demás, ser respuesta, ser solución, en los que puedes olvidarte de ti mismo y comenzar a vivir para el bien de los demás. Y eso es plenitud y eso es felicidad. Pero tú no puedes alcanzar eso sino a través de lo que la Biblia dice de ti. Entonces tú tienes que acercarte a este libro preguntándole a este libro quién soy yo. Este libro tiene un relato claro, divino, escrito por Dios de lo que tú eres. Y este es el relato que tienes que creer. Pero como nosotros pasamos oyendo gente embolatada, gente cosa, entonces actuamos con base en eso. Y no se da, ¿qué cosa? La transformación. No se da, ¿por qué? Porque en el entendimiento yo sigo siendo un torpe, sigo siendo pobre, sigo siendo miserable, siempre me va mal en todo. O sea, el entendimiento está aquí. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que dice la Biblia? ¿Se dan cuenta de lo importante que es que yo tome y trabaje en esto, en todos estos pasajes, hermanos? Tenemos una cantidad de esquemas de limitación que nos vendieron nuestros padres, nuestros antepasados. Y es más, como latinos, como cultura, tenemos unos esquemas de pobreza, miseria, dejadez, una cantidad de cosas tan limitantes que no hacen parte del diseño de Dios, de la nueva criatura, de la realidad de la nueva criatura que yo soy en Cristo Jesús.
Una vez que yo asumo mi nueva identidad, una vez que yo asumo que soy escogido, que soy amado, o sea, paso de ser una persona llena de vacíos afectivos a ser una persona que se siente amada, a ser una persona que se siente bienaventurada. Ustedes saben cómo comienza el Sermón del Monte: bienaventurados. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, 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 bienaventurados. Hermano, tú te sientes bienaventurado. O sea, tú te levantas y cuando estás a solas, tú sientes que eres una persona afortunada. Voy a decirlo en una palabra menos religiosa, que aquello de bienaventurados es la palabra de esa época, pero nosotros no la usamos. Vamos a usar la palabra afortunados. ¿Tú sientes que eres una persona afortunada frente a todo lo que Dios te ha dado, frente a todo lo que Dios dice que eres? ¿Tú te sientes tan afortunado que no te cambiarías por nadie? Piensa lo que te estoy diciendo, porque si tú no te sientes afortunado es porque tú no has entendido quién eres en Cristo Jesús. No sabes quién eres. No le has creído a Dios. Le sigues creyendo a tu abuela, a tu esposo, a tus familiares, a todos los que te dicen que tú no sirves para nada, le sigues creyendo, y eso no es fe. Y por la fe es que estamos en Cristo Jesús. Entonces, primera cosa que se renueva, primera cosa que se arregla es quién soy yo y por qué estoy aquí. Tengo significado, tengo valor y tengo propósito. Hermano, por esto es que yo no creo en ningún encuentro. A mí no me hace falta ningún encuentro, hermano. Yo respeto los encuentros porque son herramientas buenas. Pero son herramientas buenas, ¿por qué? Hombre, porque no estudian la Biblia. Hombre, porque no meditan en la Biblia. Hombre, porque no se alimentan de la palabra de Dios. Por eso es que necesitan ir a un encuentro para que les repitan lo que Dios ha dicho ya en su palabra y que lo podemos leer sin necesidad de pagar unas costosas sumas de dinero y irnos por allá lejos para que Dios nos hable. No, yo creo en que la palabra de Dios es el remedio infalible para todo engaño que nos ha consumido y que nos ha limitado por siglos, por años. Entonces, una vez que eso está resuelto, que está resuelto el problema de soy aceptado, amado, soy competente, soy afortunado. O sea, una vez que acepto mi nueva identidad en Cristo Jesús y me siento plena, afortunada, completa. Escuche, me siento completa. No estoy buscando hacer algo para que me aprueben o me vean. No necesito aprobación, estoy completa. Hermano, esto es lo más importante de la fe. Y yo veo gente tan lesionada, caminando como con tanta cojera emocional. Y yo digo, hombre, no conocen a Cristo. Hombre, no conocen la palabra. Gente que le da miedo, o sea, le da miedo, ay, me están mirando feo. Ay, no, ¿qué me van a decir? Ay, no, yo tengo que tener contento a mi papá. Tengo que tener contento a mis hijos. Tengo que tener contento. Oye, se está desgastando la vida, se está desintegrando la personalidad. Yo no puedo tener contento a todo el mundo. Eso me desgasta. Yo no puedo tener contento a todo el mundo. Por eso Jesús dice, hombre, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su marido, a su esposa, a sus hijos. Tiene que haber un aborrecimiento y tiene que ir a la fuente y decir, con esta fuente me quedo. Si a los demás les gusta, bien. Si no les gusta, también. María dijo, cuando llegue el Señor, yo me aplasto ahí y me dedico a oírlo porque eso me llena, me satisface. Y Marta dice, no, hay que hacer la comida, hay que fritar las tajadas, hay que tener todo limpio, hay que no sé qué. No, hermano. Dios nos ofrece plenitud. Y esa plenitud comienza cuando yo me reconcilio conmigo misma, con lo que soy, cuando me acepto y cuando me amo. Y no funciona la psicología. Tanto que dice la psicología que ámate a ti mismo y no sé qué. Eso crea monstruos. Ese amor a sí mismo. No, es el concepto claro de lo que somos. De que sin merecerlo, porque se acaba el sentido del mérito. Soy amado, soy aceptado, soy escogido, soy predestinado, soy santificado
soy glorificado, soy bendecido, pero de pura gracia, no me lo merezco. Así que subsiste una actitud humilde, una actitud agradecida y humilde. No es que yo soy amado, aceptado, porque es que yo soy el pechichón de Jehová, porque es que yo soy el mejor, el brutal, no. Esa vanagloria, esa jactancia es supremamente satánica y diabólica. Entonces, una vez que eso está resuelto, venimos a otro punto, que es el punto de los dones. Descubrir el para qué, el qué es lo que tengo, cuál es la herramienta que Dios me da para hacer lo que debe hacer todo adorador: servir. Servir. Cristiano que no sirve no es cristiano, no es cristiano. No, a mí no me pongan a servir allá porque esa gente es problemática. Es que uno mejor se queda por acá para no meterse en lío. No, eso es exceso de yo, exceso de ego. Yo sirvo, me olvido de mí misma, me olvido de lo que piensen los demás, pienso en lo que necesitan los demás y en lo que yo tengo para dar, los dones. Versículos 6 al 13 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia, que no me los merezco, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Se dan cuenta que si usted vive esa vida, usted no está pensando en lo que usted merece? Usted está pensando en lo que los demás necesitan. Mire lo que dice: en cuanto a honra, prefiriendo a los demás. O sea, si se trata de darle honra, no persigas que te honren a ti, persigue honrar a los demás. Repito, en cuanto a honra, prefiriendo a los demás. Prefiere honrar a otro y no que te honren a ti. Ya tú estás honrado. El que Cristo te haya escogido, te haya perdonado, te haya limpiado, te haya rescatado, te haya adoptado, es demasiada honra. Nosotros somos personas que cargamos con una honra inmerecida. Luego debemos honrar a los demás. Entonces, cuando uno ve esas competencias, esas faltas de respeto, esas groserías, esas repelencias, uno encuentra personas allí que no han entendido quiénes son, ni han entendido quiénes son los demás, porque somos un cuerpo. Los dones que tenemos no son para nosotros, son para los demás. Los dones deben ser usados para el servicio de los demás. Piensa por un momento cuáles son tus dones y de qué manera los estás poniendo al servicio de los demás. Y si no los estás poniendo al servicio de los demás, ¿cuál es la razón? Siempre va a haber un ego, un yo. ¿Cuáles son esos dones? ¿Cuáles son las cosas que tú sabes hacer? Las estás haciendo para la iglesia, no como una forma de autoafirmación o de autorrealización, sino como una forma de completar a los demás, de servir a los demás. No se trata de lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo voy a dar, la afirmación de mí misma. No, se trata de lo que necesita el otro, una mirada enfocada en la necesidad ajena, estimando a los demás como superiores a sí mismos, no teniéndonos en cuenta nosotros, el olvido de nosotros mismos. Eso es sanidad, olvidarte de ti mismo, que tú mismo te ignores, ignórate tú mismo y trata de vivir para los demás. De eso se trata. Miren, si nosotros analizamos cada frase,
que tiene que ver con un amor que se derrama, es decir, el amor de Dios se derrama en mi corazón, y si yo tengo un corazón lleno de amor, ese amor tiene que ser derramado a otros, no tiene que haber un reclamo de amor hacia los otros, sino un desbordamiento de amor de mí mismo hacia las otras personas. Entonces, primero dice que si alguno tiene don de profecía, que se use conforme a la medida de la fe, o sea, se refiere a la fe de Jesucristo, o sea, usted tiene el don de profecía, ok, tiene que adecuarlo a la revelación bíblica, tiene que medirlo y filtrarlo con lo que la palabra dice. Si usted tiene don de servicio, usted debe servir. Si tiene don de enseñanza, debe enseñar. Es decir, usted debe ubicarse en el don que Dios le ha dado, no en lo que usted quiere hacer, sino en el ejercicio del don que Dios le ha dado. Pero luego habla del amor. Y dice, bueno, cuando hablamos de los dones, yo quiero hacer énfasis en algo de los dones, y es que junto con ese comprensión de quién yo soy, dentro de la comprensión de quién yo soy, muere también el individualismo, porque yo tengo que entrar a comprender que soy una parte de un todo. Eso es importante, escuchen bien. Dentro de lo que yo, o sea, Dios dice, fuimos escogidos, fuimos predestinados, fuimos santificados, fuimos perdonados, fuimos limpiados, fuimos adoptados, ¿cierto? Pero fuimos también colocados en un cuerpo, colocados en un edificio. Ahora somos una parte de un todo. Ya no nos pertenecemos. Eso es parte de lo que tenemos que comprender. La comprensión de mi nueva identidad en Cristo me tiene que llevar a la anulación completa del individualismo. Escuche, el individualismo. Ya yo no puedo vivir como a mí me parece. Ya yo no puedo hacer lo que me da la gana, porque soy un engranaje, soy una parte de un todo. Importante, esto es lo que más les cuesta al ego entender, que el cristianismo es el fin del individualismo. Es el fin de la individualidad, es el entrar a ser parte de un todo. Jesucristo dijo, Padre, que sean perfectos en unidad, como tú y yo somos uno. Ellos en mí y yo en ellos. No sé si entienden el peso de las palabras de Jesús, que dice que ya tú no eres una criatura por ahí. Mira, todas esas tendencias a alienarte, a alejarte, a aislarte, son eminentemente satánicas y diabólicas. Es el diablo que te quiere disminuir, porque tu crecimiento espiritual tiene que ver con el ejercicio del don, y el ejercicio del don tiene que ver con tu engranaje dentro de la comunidad. Tienes que estar en la comunidad para ejercer el don. Tienes que ser parte del cuerpo. Así, si corto el dedo, lo pongo aquí porque es que el dedo no quiere andar con la mano porque salió de pelea con el dedo del corazón. Mi dedo índice está bravo con el pulgar, tampoco le hablan del corazón porque el del corazón siempre anda de metido. Y en fin, entonces yo decido, el dedo decide irse de la mano, me arranco el dedo, lo pongo ahí y simplemente se pudre. Y eso es lo que pasa con el creyente que se resiente. ¿Por qué se resiente? Porque no ha sido renovado su entendimiento con respecto a quién es él y por qué está aquí. Entonces se resiente, le da rabia, es susceptible, hay problemas, aquí hay un hermanito resentido, está bravo, vamos a esperar para ver si el Espíritu Santo sopla y se le quita la rabia, y luego vuelve y se une al grupo o se une al equipo o al cuerpo, y hay veces que pasa rápido la cosa, pero hay veces que no pasa y el hermanito persiste en estar aislado porque es que son muy problemáticos, y el problemático es él, que no entiende que él es parte de un todo. Le guste o no le guste el todo, él es una parte del todo. Él es una parte del todo. Lo dice claramente. Porque de la manera, versículo 4, capítulo 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. Todos somos miembros los unos de los otros. O sea, tú le perteneces a los demás. Oye bien, le perteneces a los demás.
Tú no puedes hacer lo que te da la gana. Tú le perteneces a los demás. Tú no puedes tomar decisiones de me largo, me voy. No puedes tomar esa decisión. ¿Y la toman? Sí, la toman. Es más, hasta dicen que Dios me dijo. Dios me mostró que me tenía que ir. ¿Y cómo por qué? ¿Qué hay de fondo? Te regañaron, te miraron feo. O sea, las cosas normales que te pueden pasar cuando convives con gente normal. Alguien se le olvidó que tú cumpliste, alguien te cogió el puesto, alguien te miró maluco. Pasaron cosas que pasan en todas partes. Hay cristianos carnales, hay cristianos espirituales, hay cristianos falsos. Hay de todo, pero no todos son así. Entonces, le perteneces a los demás. No se trata de si te gusta o no te gusta. Es el concepto de cuerpo. No es si estoy o no estoy. Es que soy una parte de un todo. No soy el todo. Soy una parte de un todo. Y en esa parte de un todo tengo un don que le pertenece al todo. Tengo un don que es indispensable para que funcione el todo. Yo tengo que tener eso claro, hermano. Y entre más claro lo tenga, más tranquilidad tengo, más fructífero soy, más frutos doy para el pueblo de Dios. Entonces, luego habla del amor. O sea, todos los dones tienen que ser ejercidos con amor. Primera cosa del amor, que el amor sea sin fingimiento. O sea, el amor no es decir palabras falsas. No es decir Dios te bendiga y por dentro para fregarte peladito. No, el amor tiene que ser verdadero, sincero. Tenemos que venir de un mundo hipócrita y falso a un mundo genuino y verdadero, donde tenemos que aprender a hablar verdad los unos con los otros, hablar verdad los unos con los otros. Yo creo en la verdad. Y aunque a la gente no le guste la verdad, yo amo la verdad. Yo confronto a la gente con la verdad, porque yo soy verdadera. Yo ya peleé con la mentira. Hay muchísimas áreas de mi vida que están así embolatadas, que todavía como que no doy. Pero yo peleé con la mentira porque a mí me libertó fue la verdad. La verdad me hace libre y yo vivo en la verdad, hablo verdad. Me confronto a mí misma con la verdad y confronto a las personas con la verdad. Pero a la gente no le gusta la verdad, a la gente le gusta la diplomacia falsa e hipócrita que aprendieron en su vida. Entonces yo tengo problemas con eso, porque yo creo en la verdad. Me siento cómoda con la verdad. Todo lo que es falsificar voces, falsificar cosas, eso no me va. Usted puede ir a mi casa. Yo no voy a la casa de nadie. ¿Sabe por qué no voy a la casa de nadie? Porque me duelen las decepciones, las desilusiones. Me duele como que ver como que la cosa no es como que parece. O sea, no quiero amargarme la vida. Yo amo la verdad, sea bonita o sea fea. La verdad a veces es fea, pero es verdadera. ¿Cierto? A veces es fea la verdad, pero produce paz, produce descanso, produce seguridad. No hay nada mejor que decir la verdad, soltar la verdad. Yo espero de las personas la verdad. Yo confronto a las personas con la verdad. Y eso es un problema porque esta es una iglesia encargada, la iglesia es encargada, está encargada de administrar la verdad. Entonces usted tiene que romper con toda mentira en su vida. El amor tiene que ser sin fingimiento, sin fingimiento. Dice algo importante acerca del amor. Dice, en cuanto a honra, amaos los unos a los otros con amor. No, en el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborrecerlo, ¿qué tiene que ver? Escuchen esta frase, está hablando del amor. Y mire el capítulo siguiente, el versículo siguiente sigue hablando del amor. Mire el tema del amor que se mantiene, versículo 9, versículo 10, ¿cierto? Ok, el amor sea sin fingimiento. ¿Y por qué dice aborrecer lo malo y seguir lo bueno? Aborrecer lo malo y seguir lo bueno.
Porque el amor nos tiene que llevar a hablar la verdad. El amor nos tiene que llevar a que si hay algo que en ti está mal, yo te lo pueda decir de frente. Eso es amor. Ponte del otro lado. Hay algo que no gusta de ti. O sea, hay alguien que tiene algo contra ti. Imagina que hay alguien que tiene algo contra ti. ¿Qué te gustaría que hiciera esa persona a ti? ¿Qué te gustaría? Si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, ¿qué desearías tú que esa persona hiciera? ¿Que se lo dijera a quién? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Porque lo normal es que la persona va y se lo cuenta a otro. Sí. Pero ¿por qué a veces decimos las cosas de frente y también da rabia? O sea, si alguien me está diciendo algo malo, yo tengo que valorar el coraje, la honestidad y la integridad de una persona que me está mirando a los ojos diciéndome su verdad, lo que de verdad piensa acerca de mí. Porque yo sé que esa persona es valiosa. Porque la otra opción que tiene es hablarlo con las demás personas. Y eso sí es deshonesto y traicionero. Entonces dice, aborrecer lo malo. Aborrecer lo malo. O sea, en mi amor por ti, yo no puedo decirle amén a lo que no me gusta y que tú haces y que está mal. Es decir, yo no puedo decirte sí, porque es que te amo, no te voy a decir nunca que esto está mal. Es que porque te amo, no. Y cuando el apóstol Pablo escribe a los, no recuerdo si es a los filipenses o a los colosenses, creo que es a los filipenses, que dice que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en conocimiento. Filipenses, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento para que apruebes lo mejor. O sea, es un amor que sanciona. Cuando tú quieres a tu hijo, tú le dices a tu hijo, no vayas para esa esquina que allá se reúnen todos los borrachos y los alcohólicos. No te quiero volver a ver allá. ¿Por qué se lo estás diciendo? ¿Porque le tienes rabia a tu hijo? Porque lo amas. El amor sanciona. El amor sanciona. Que vuestro amor crezca más y más en ciencia y conocimiento a fin de que aprueben lo mejor. Es decir, que a la persona amada yo la halague por lo bueno, pero le desapruebe lo malo. Y ese es el amor verdadero. Cuando yo puedo decirle a mi hijo, a mi hija, a mi amiga, a mi hermana, lo que estás haciendo no está bien. Se necesita mucho amor para decir eso. Es más fácil ser hipócrita. La hipocresía es de lo más barato que hay. Es de lo más barato. Pero enfrentar a una persona que amas, a una persona que de verdad valoras, enfrentarla y decirle lo que estás haciendo está mal. O sea, lo que hizo el profeta, ¿cómo se llama el profeta que confrontó al rey David? Natán. Lo que hizo Natán. Creo que Natán era el mejor ser humano que había en ese momento. El que de verdad amaba a David. El que tuvo los pantalones por enfrentarlo y decirle, al rey David nadie lo podía enfrentar. ¿Quién se enfrentaba a un rey? Solamente un hombre que de verdad lo amara. Y con dolor, con sabiduría, con respeto, lo confrontó y le dijo, tú eres ese hombre. Tú estás haciendo esto y esto y esto y esto está mal. Entonces, que el amor sea sin fingimiento, que el amor apruebe, que el amor aborrezca lo que tiene que aborrecer. Luego continúa diciendo muchas cosas más. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra ya se lo vimos, con diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo pienso que el amor es precisamente esa energía, ese dinamismo que produce que mi servicio sea diligente, porque aquí dice lo que requiere diligencia, no perezoso. Cuando uno dice tenemos esta necesidad y la persona corre, esa diligencia,
Puedes hacer las cosas, pero si las haces como que, tocó hacerlas, no hay amor en lo que haces. Pero cuando lo que haces lo haces con diligencia, o sea, con rapidez, con excelencia, con entusiasmo, con ánimo pronto, llegaste temprano, estoy aquí dispuesto, ¿en qué puedo servir? Esa es la expresión del amor. El amor se muestra dispuesto a servir. Ok. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, es decir, pues cuando alguien está en una prueba, sufrimos con él, oramos, clamamos, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, pero hay veces que la gente ni siquiera tiene idea de cuál es la necesidad de ningún santo, porque vive ¿en qué? Ensimismada, en egoísmo. Bendigan, ahora viene lo que tiene que ver con el mundo, el creyente y el mundo. Capítulo 12, alguien que lea del 14 al 21, por favor. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, todo lo que acabamos de leer es un resumen de cómo debe ser nuestra relación con el mundo, con los de afuera, y es prácticamente un resumen del Sermón del Monte. Si usted quiere ver todo lo que está escrito ahí, pero ampliado, el Sermón del Monte, que es la constitución del reino de los cielos, del reino del Señor Jesucristo, nos muestra cuál debe ser mi comportamiento para con los de afuera. Y este sería el comportamiento encaminado a ganar las almas, porque este es un comportamiento contracultural, es un comportamiento que va en contra de la mente de todos los seres caídos. Es un comportamiento donde se muestra claramente que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, que somos completamente diferentes. Si nosotros, al convertirnos a Cristo, comenzamos a comportarnos de esta manera, nuestra conversión será tan evidente, tan clara, que el mundo tendrá que preguntarnos, ¿qué tienes? No se necesitaría, como se necesita hoy, todas esas estrategias o técnicas de crecimiento que aparecieron porque querían que las iglesias fueran numerosas a costa de lo que fuera. Y esas técnicas de crecimiento no fueron dadas por Jesucristo, no tienen ningún fundamento bíblico. El Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuáles son las cosas que Jesús nos mandó? Aquí Pablo nos acaba de hacer un resumen. Se reduce todo a mansedumbre, humildad, servicio. Mansedumbre, humildad, servicio. Ahí dice, alguien te hace lo malo, respóndele con un bien. Alguien te pega en la mejilla derecha, ponle la izquierda. Eso no es literal, es llevar una vida. Cuando dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Deja que sea Dios el encargado de las venganzas. Tú encárgate de luchar contra el mal, haciendo siempre el bien y de manera especial a los que te hacen el mal. Cada persona que te hace algo malo es una oportunidad para que glorifiques a Jesús. Cada persona que te ofende es una oportunidad para que tú le devuelvas un bien. Todo esto, si lo hacemos, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver cómo el evangelio funciona, porque hacemos lo que Dios dice. Y por último, entender
que esta es una manera de no ser vencido de lo malo. Es decir, nosotros como creyentes somos agentes de bien, pero afuera están los agentes del mal. Y el agente del mal está ¿para qué? Para hacernos vencer, para que nosotros nos volvamos malos. Entonces, ¿para qué el diablo envía a una persona que me maltrate, que me irrite, que me ofenda, que me rete, que me irrespete, que me difame? ¿Para qué hace eso? Para que yo haga lo mismo, para que yo me convierta a él, para que yo me convierta en eso, en una persona que conteste. O sea, me ofenden, yo te ofendo, me pegas, te la devuelvo, me difaman, yo también te difamo, me maldicen, yo también te maldigo. ¿Qué hay ahí? Me convertí a lo malo otra vez. Ese es el plan de Satanás. Que yo pierda ¿qué cosa? Lo que él me entregó, mi identidad, mi identidad. No seas vencido de lo malo, antes vence con el bien el mal. Gloria a Dios. Bueno, también está Primera de Pedro, que dice que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Este es un pasaje para leer, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, que tiene que ver con que nosotros imitemos a Jesús en nuestras relaciones del mundo, en nuestras relaciones fuera de la iglesia. Tenemos que imitar a Jesús, somos puestos a prueba y siempre va a haber alguien que nos insulte, siempre va a haber alguien que nos ataque, siempre. A veces que nada más nos ven y parece que nos olieran y se metieran con uno. Ok, es la oportunidad. Tenemos que entrenarnos en esto. Sí, Primera de Pedro 2:15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Ok. Bueno, continuemos entonces. Recuerden que estamos viendo cómo se relaciona el creyente, porque eso es básicamente la vida, consiste en relaciones. La vida consiste en relaciones. Relación con Dios, relación conmigo mismo, relación con los demás. En eso consiste la vida. Ok, entonces ya vimos la relación con Dios, conmigo misma, con los demás, con el mundo. Ahora viene una relación bastante complicada para nosotros los colombianos, la relación con la autoridad. Bueno, resulta y pasa, no hablemos de nuestro gobierno por lo pronto, como para podernos a dormir tranquilos. Vamos a hablar en sí del principio de autoridad, Una de las cosas que yo veo, y lo digo por experiencia propia y por lo que dice la Biblia, es que cuando un creyente no conoce la autoridad, siempre va a tener problemas en su crecimiento espiritual. Hace mucho bien para el crecimiento espiritual de una persona el haber tenido un padre, una madre autoritario. Es decir, que de alguna u otra manera nos infundieran temor. Es decir, aquello como que corre, éntrate rápido que ya viene tu papá. Y uno dice, ay no, pero ¿por qué decirle al niño así que le tenga miedo al papá? Aquel temor al papá, al abuelo, a la mamá, aquel temor que existía, aquel temor porque eso es algo así como, no sé, como algo mitológico ya. Aquel temor al profesor. Yo recuerdo que yo pertenecía a lo más desordenado del curso, yo pertenecía a lo peor. Todo lo que era malo yo estaba dirigiendo las orquestas, pero cuando a uno le decían ahí viene el profesor, se acababa todo, todo se acababa. La frase, es más, para hacer lo malo necesitábamos un portero que estuviera en la puerta mirando para ver si venía el profesor, porque esa era la señal de que todo el mundo tenía que volver a su puesto y fingir que no había hecho absolutamente nada. En aquellos tiempos se entendía el concepto de autoridad. Y aunque no se fuera cristiano, se tenía un papá que era gruñón, gritón, o sacaba correa.
O sacaba ¿qué? Correa, ¿qué más sacaban? Chancleta, lo que fuera, vara, palo, de todo, pegaba gritos. Y uno dice, ay, la niña. No conozco a nadie traumatizado por un padre autoritario, gritón. No conozco a nadie traumatizado. Cuando se tiene un concepto de la autoridad claro, se puede crecer en la vida espiritual más fácilmente, porque la esencia de la persona de Dios es autoridad. O sea, el fundamento del trono de Dios es autoridad. Y básicamente el encuentro con el Señor Jesucristo tiene que ser un encuentro con la autoridad. Hermano, y aquí viene el problema de la generación de ahora o de generaciones que nunca tuvieron autoridad. Es decir, cuando se convierte en una persona que nunca tuvo autoridad, el papá no ejerció autoridad, la mamá tampoco, nunca trabajó en una empresa. La gente dice, ay, que yo estoy trabajando en esa empresa y me están explotando. Un jovencito, por decir un joven de 20 años. Ay, que yo trabajo en una empresa y vienen donde mí, eso ya me explotan, eso me pagan un sueldito y tengo que llegar. Le dije, no importa, tú tienes 20 años, no tienes ni mujer, no tienes hijos, el sueldito busca cómo lo estiras, cómo lo administras, cómo lo santificas para Dios. Pero tú en esa empresa estás aprendiendo disciplina, estás aprendiendo puntualidad, estás aprendiendo respeto, estás aprendiendo coherencia, estás aprendiendo paciencia, estás formando tu carácter. Las empresas son escuelas de carácter, tienen un valor agregado que es más allá del sueldo. Yo no me acuerdo de qué hice con la plata que ganaba con las empresas, pero tengo grabado en mi mente todo lo que aprendí de autoridad, todas las situaciones que viví, la formación, como una empresa, sobre todo empresas grandes que te forman, que te exigen. Yo no sé por qué a la gente no le gusta la exigencia. Yo quiero decirles algo, eso de que las empresas en Colombia explotan a la gente y todo, que en cierta manera es cierto cuando uno viaja a otro país y se da cuenta de que en otro país pues los horarios son todos así como le gusta al costeño, como le gusta al colombiano, así. A las 3 de la tarde ya no tiene nada que hacer. Allá en Australia a las 3 de la tarde la gente sale a deambular por las calles a ver a qué bar entra o a qué cosa de juegos entra. Lunes, martes, jueves, viernes. Eso todos los días da lo mismo. A las 3 de la tarde todo el mundo está desocupado. Es más, hay gente que trabaja 3 veces al día y dicen que para qué hay que trabajar toda la semana. 3 veces a la semana. Bueno, ¿sabe lo que pasa en esos países? Que los colombianos tienen fama de ser los mejores trabajadores que hay. Los mejores trabajadores que hay. No estoy hablando de Estados Unidos, por supuesto, donde tenemos fama de drogadictos, traqueteros y de todo. No estoy hablando de Estados Unidos. Estoy hablando de otros países donde no hay como esa discriminación y la mano de obra del colombiano es supremamente valiosa y supremamente estimada, porque el colombiano sabe trabajar jornadas y sobre todo porque el colombiano va a esos países a trabajar para conseguir dinero y luego venirse, entonces trabaja y trabaja y trabaja. Las empresas donde hay autoridad, donde hay reglamentos, donde hay restricciones, forjan el carácter de las personas y son una escuela para que mañana esa persona pues monte su empresa, tenga sus trabajadores, sepa tratar trabajadores. Pero eso de que yo me mando solo y a mí, yo nunca he obedecido a nadie nadie me dice a qué hora entro, a mí nadie me dice a qué hora salgo, a mí nadie me dice nada, yo hago lo que me dé la gana. En el cristianismo eso no sirve para nada, porque el trono de Dios está basado en autoridad, el respeto a la autoridad. Estamos llamados a reconocer la autoridad como un uniforme de Dios. Yo les he dado varias veces el consejo de que se vean el libro de Watchman Nee llamado Autoridad Espiritual. Es un libro que liberta,
Es un libro que sana, es un libro que hace crecer, es un libro que hace prosperar. Autoridad espiritual de Watchman Nee. No importa que usted ya tenga canas y sea lo más terco, obtuso de la vida, léase el libro, hermano. Deje la flojera y léase el libro, hermano. Es vital. Ok, ese libro es transformador. Ese libro me sanó de todas las rebeliones de mi juventud. Yo tuve un papá, o sea, un papá que cuando llegaba había que llevarle las chancletas y el televisor, había que poner noticiero, aunque tú te estuvieras viendo los muñequitos favoritos. O sea, yo tuve ese papá y a veces me daban ganas de, ya llegó, se dañó la voz, todo eso me pasó. Tuve profesores, entonces yo le doy gracias a Dios por todas las autoridades, porque todas las autoridades, dice la Biblia, vienen de Dios. Nos guste o no nos guste, todas las autoridades vienen de Dios. Vamos a leer Santi capítulo 13 del 1 hasta el 6. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Ok, bueno, nosotros sabemos que las autoridades son corrompidas, ¿cierto? Nosotros sabemos que, y sobre todo en Colombia, que tenemos los índices de corrupción administrativa más altos. La corrupción administrativa, la corrupción estatal, esto es un desastre. Entonces, lo que la Biblia dice de la autoridad es claro. No hay autoridad sino de parte de Dios, o como lo dijo el profeta Daniel, Él es el que quita, Él es el que pone los reyes, Él es el que muda los tiempos y las edades. Nadie que está en autoridad, ni el diablo mismo está en autoridad, sino por voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener claro eso, que la autoridad es como una túnica, es como una vestidura que Dios ha puesto, que Él es el que la pone y Él es el que la quita. Y que la autoridad no implica que el que está debajo de la túnica sea perfecto. No, eso no implica eso. Dios no da la autoridad a las personas perfectas. Él da la autoridad a quien Él quiere para probar la rebelión o la sumisión de su pueblo. Escuche bien. Dios prueba nuestro carácter a través de la autoridad. Yo sé que nosotros podemos decir, bueno, pero es que a nosotros sí nos ha ido muy mal, y de hecho sí, nos ha ido pero muy mal con la autoridad, sobre todo en estos últimos años. La autoridad se enloqueció, definitivamente. No hay más nada que decir. Eso es lo mínimo que podemos decir, que el hombre se le corrió la teja, definitivamente, pero está en autoridad. No hay quien pueda, o sea, uno se pone a pensar, oye, pero no habrá un artículo en la Constitución que diga que este hombre es interdicto, que se lo lleve. No, ¿por qué? Porque está puesto ahí por Dios para probarnos a nosotros, y vaya usted a saber para qué más propósitos tiene Dios. Pero así mismo dijo del faraón: por esto te levanté, para mostrar en ti mi poder, le dice al faraón, y más malo que el faraón no ha habido. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, las autoridades también eran supremamente corruptas. Había 2 sumos sacerdotes, o sea, una corrupción terrible que se había dado del sacerdocio judío, del sacerdocio hebreo, completamente corruptos. Le hicieron a Jesús 2 juicios ilegales, porque no era legal hacer juicio en la noche. Los juicios tenían que ser
públicos de día, con el sol caliente. Le hicieron 2 juicios ilícitos por 2 autoridades también ilícitas, porque habían 2 sumos sacerdotes, uno aprobado por Roma y otro aprobado por los judíos. Luego viene Pilatos, que sabe que Jesús es inocente, pero se lo echa a Herodes porque él no quiere meterse en lío. Herodes también sabe que Jesús es inocente, pero tampoco quiere el lío y se lo devuelve a Pilatos. Pilatos descubre que el hombre es inocente, pero para que su puesto no peligre, porque le están diciendo, si tú aceptas a este hombre, tú eres enemigo del César, y lo están amenazando con decir que él está como confabulado con una sedición. O sea, al hombre no le conviene para nada dejar libre al Señor Jesucristo, y él prefiere entregarlo sabiendo que es inocente, con tal de que no lo quiten del puesto. Mire, Dios le dio un sueño a la señora para que la señora, los hombres que a veces no le paran bola a las esposas, aquí está el típico hombre que cree que las mujeres son unas brutas y que no hay que hacerle caso a ninguna de esas mujeres locas. Entonces la mujer le dijo: yo tuve un sueño, no tengas nada que ver con ese hombre es justo, ese hombre es puro, no te metas con ese hombre. Y él no le hizo caso ni a lo que su conciencia decía de la integridad de Jesús, ni al sueño de la esposa, ni a nada le hizo caso. Fue a lo corrupto que es, a su amor que sentía por estar en el poder, y lo manda y lo entrega con policías, soldados injustos que se pasaron de piña con el castigo, con los azotes. Hicieron hasta para vender. Nunca ha habido autoridades más corruptas que las que había en tiempos de Jesús, y aún así se hizo la voluntad de Dios. Así que debemos entender que este país está pasando por un tiempo en el que Dios está cumpliendo su propósito, en que algo está haciendo Dios con ese personaje tan siniestro, tan macabro que tenemos, y que la única salida es que sea Dios el que lo quite, porque nadie más lo puede quitar. Nadie más lo puede quitar. Allí los políticos se dan, todo el uno dice y el otro coge por aquí y por allá, pero nosotros sabemos que el que lo tiene que quitar es Dios, así como Dios quitó al faraón, porque Dios no le dijo al pueblo judío: lárguense de aquí, rebélense contra Faraón, agarre cada uno un palo y arremetan contra ese palacio, revienten todo como los de la primera línea y acaben con todo y luego váyanse. Dios no dijo eso. Dios le dijo a Moisés: ve donde Faraón, yo sé que te va a decir que no, pero tú ves y le dices que deje ir a mi pueblo a adorar en el desierto. Y él va sabiendo que Faraón le va a decir que no, pero va. ¿Por qué? Porque está bajo autoridad. Está bajo autoridad. Ve donde el Faraón y le dice que deje ir al pueblo. ¿Y cómo? ¿Por qué? Y ahora el desocupado. Y se pone la cosa peor, y se pone la cosa peor. Y Dios: tranquilo, que yo los voy a sacar de aquí. Entonces, eso es autoridad. La historia del Éxodo es la historia de la autoridad de Dios, de cómo Dios levanta a un faraón y cómo Dios derriba a un faraón y cómo Dios liberta a su pueblo. Luego lo único que podemos hacer es orar, pero hay que reconocer que Él está puesto ahí porque Dios así lo quiso. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: nosotros como iglesia, ¿qué papel hemos desempeñado en la historia? Porque cada país tiene el gobernante que se merece.